Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Es una bendición saludarles en esta tarde preciosa, en esta tarde-noche que el Señor nos ha regalado, en estos tiempos tan difíciles, tan diferentes, podríamos decir, que estamos viviendo, que nos toca vivir. Y basado en eso, el Señor habló fuerte a mi espíritu en estos tiempos diferentes, en estos tiempos donde muchas veces no sabemos cómo accionar, cómo reaccionar, cómo escuchar, cómo atender. He visto como pastora, como profeta, como, como mamá, como hermana, como papá, como tía, como familia. He visto que hay algo en común que todos estamos viviendo a nivel mundial, no solamente a nivel Argentina, no solamente a nivel ciudad, no solamente a nivel personal, sino a nivel global, a nivel mundial. Todos estamos viviendo y pasando por algo que, más allá de lo económico, estamos compartiendo una palabra. Y la palabra que la mayoría estamos compartiendo es la palabra dolor. Y no simplemente el dolor físico, ese dolor que cuando me lastimo o me caigo, me duele por la herida causada por el golpe, sino yo quiero hablarte hoy del dolor personal, del dolor del corazón, del dolor, ese dolor que está pero no se ve, ese dolor que muchas veces te maneja, ese dolor que muchas veces te atrasa, ese dolor que muchas veces te enferma. Y yo quiero hablarte porque mi espíritu me ha llevado a reflexionar y Dios me ha hablado muy fuerte del dolor que muchos estamos viviendo. Unos ya lo han superado, otros no lo han superado, algunos no lo han vivido, que me atrevo a decir que no creo que haya nadie que no haya vivido este dolor al cual yo quiero hablarte. Y lo que yo quiero hablarte, le puse un título. Y el título que le puse es ¿Cómo vencer el dolor por la pérdida de un ser querido? De ese dolor es el que yo te quiero hablar. Del dolor por la pérdida de un ser querido. En otras palabras, lo que yo quiero ayudarte o enseñarte es cómo vencer ese dolor, cómo me hago libre de ese dolor. Y tú me podrías decir, profeta, ¿Se puede vencer el dolor de la pérdida de un ser querido? Yo hoy te puedo decir que sí. Y no solamente te lo voy a decir como profeta, te lo voy a decir como una hija que perdió a su papá, como una hermana que perdió a su hermana, como una tía que perdió a un sobrino, como una mamá que le tocó perder embarazos, eh, como, una, como una nieta que tuvo que perder a sus abuelos. Yo pasé por esto. Nunca te voy a contar algo que yo no haya vivido, pero en este tiempo Dios me llevó a poder ayudarte o a poder contarte mi experiencia y lo que Dios me ha enseñado. Por eso quiero compartirlo con vos. Y una de las cosas, o mejor dicho, una de las 5 cosas que nosotros vivimos cuando estamos viviendo el dolor por la pérdida de un ser querido, es de lo que hoy nos tenemos que hacer libre. Y yo le puse número a lo que nosotros vivimos. Número 1, lo que nosotros vivimos ante la pérdida, ante el dolor por perder a alguien, es la negación. Nosotros cuando perdemos un ser querido, negamos. Ahora, ¿cómo lo negamos? Y esto no me está pasando a mí. Esto no me puede pasar a mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué se tuvo que ir? ¿Por qué me tuvo que dejar? Comenzamos a vivir la negación. Esto no es realidad. Esto no es verdad. La negación significa me rehúso a creer que esto lo estoy viviendo yo.
Una de las cosas es la negación. Pero retrocedamos y volvamos a algo. Yo me tengo que preguntar primero que todo, ¿qué significa dolor? ¿Qué significa la palabra dolor? Y la palabra duelo significa dolor. Y dolor significa sufrimiento, padecimiento. Entonces, cuando yo vivo un duelo, comienzo a tener dolor en mi alma, dolor en mi corazón. Y el dolor tiene que ver con dolencia, tiene que ver con sufrimiento, con padecer. Entonces, el duelo es lo que yo vivo por la pérdida de un ser querido, de un ser amado. Ese duelo me trae dolor. Ese dolor me trae padecimiento. Ese padecer me trae estancamiento. Me trae sentimientos que antes no había vivido. ¿Yo debo vivir el duelo? Si pierdo a un ser querido, ¿yo puedo vivir el duelo? Claro que sí. La Biblia nos respalda que nosotros debemos hacer duelo. David, cuando muere Jonathan y muere Saúl, el rey Saúl, David vive 40 días de duelo. Y uno puede decir, pero Saúl era su enemigo. Pero Jonathan era su amado amigo, su hermano. Y uno puede decir, a un amigo no se lo puede amar tanto. Pero la Biblia dice que los hermanos de David no fueron esos hermanos que uno quisiera tener, ese hermano compinche, ese hermano amigo, ese hermano cómplice. Los hermanos de David tenían muchísimos celos contra David. Mucho ataque tenía David los hermanos tenían contra David. Pero en Jonathan, David encuentra todo lo que él quería encontrar en sus hermanos. Por eso vuelca ese sentimiento, ese vacío de hermano que él tenía, la necesidad de amar a alguien como hermano. David lo vuelca sobre Jonathan. Cuando Jonathan muere, David entra en un profundo duelo, en un profundo dolor, en una profunda angustia. ¿Por qué? Porque iba a extrañar, porque le dolía la partida del ser que él amaba, que era Jonathan, su amigo, su hermano. Y lo primero que nosotros vivimos cuando tenemos la pérdida de alguien, de un ser querido, de un ser amado, de un ser cercano, de un ser que estuvo en nuestro corazón, es negarnos a que eso es lo que estamos viviendo. Negar a que eso estoy viviendo, esto estoy viviendo, esto me está pasando a mí. Y muchas veces nos negamos como queriendo vivir otra cosa y no aceptar que esto estoy viviendo, que esto me está pasando a mí, pero que yo lo puedo superar. David no solamente vivió la muerte de su amigo Jonathan, de su rey, sino también vivió la muerte y el duelo de sus hijos. Él vio morir a sus hijos, al bebé que tenía con Betsabé, a su hijo Absalón, a su hijo Amón. David sí supo lo que era duelo. Por eso David dijo que Dios es el que consuela el corazón del enlutado, de aquel que tiene luto, duelo, dolor, aquel que ha vivido la pérdida de un ser amado al cual ya no va a ver. David sabía de duelo, David sabía de dolor. Por eso él tenía el peso para hablar. Y la negación es una de las etapas que yo voy a vivir en medio del duelo, en medio del dolor. La segunda etapa que yo voy a vivir, que yo voy a transitar, es el enojo, es la ira. Cuando alguien pierde a alguien, se enoja. Se enoja con la persona que se fue, se enoja muchas veces con Dios, se enoja con el que tiene al lado, se enoja con uno mismo. Y voy a decir, ¿por qué te enojas? Porque uno empieza a decirse, y hubiera salido más tiempo con él, y le hubiera dado el beso que no le di, y le hubiera dado el abrazo que no le di.
¿Y por qué se tenía que ir? Dios, ¿por qué me lo quitaste? Una frase tan común. Dios, ¿por qué te lo llevaste? Dios, ¿por qué me lo quitaste? Dios, ¿por qué lo sacaste de al lado? Cuando falleció mi hermana, yo le dije, Señor, tenía tanto tiempo para vivir. Porque a veces no entendemos y vivimos ese enojo interno, ese enojo emocional, ese enojo carnal que naturalmente llevamos. Porque el que ama, cuando pierde a alguien, se enoja. Entonces, lo segundo que vivimos es enojo. O sea, vas a pasar por la etapa del negarte a lo que estás viviendo. Vas a pasar por la etapa de enojarte, de airearte. Gente que se pone violenta, que no se le puede decir nada, que vive enojada, que vive enfadado, que contesta mal, que tiene mal humor, porque no acepta el que ha perdido a alguien a quien él amaba. Lo tercero que pasamos es la culpa. ¿Cuántas veces te culpaste? ¿Y si lo hubiera visitado más tiempo? ¿Y si lo hubiera ido a ver? ¿Y si lo hubiera abrazado? ¿Y si le hubiera comprado tal cosa? ¿Y si hubiéramos ido de viaje? La culpa es mía porque yo lo abandoné. La culpa es mía porque no lo cuidé. ¿Y cuántas cosas? Y la culpa, y la culpa. Como queriendo creer que por cuanto más nos culpamos, más chiquito va a ser el dolor. Creemos que la culpa nos va a ayudar a deshacernos de ese dolor, a deshacernos de eso que tenemos adentro que a veces no sabemos cómo se llama, no sabemos definirlo, pero es el duelo. Lo que estás viviendo, lo que te tocó vivir o lo que te va a tocar se llama duelo, dolor por el duelo que te va a tocar vivir, que te ha tocado vivir. Y lo cuarto que uno vive es la angustia y hasta depresión. No se puede llevar la angustia. Cuando llegas a la cuarta etapa de la angustia, es ese llanto, es esa soledad, que querés estar solo para poder llorar, que nadie te moleste, que nadie te diga nada. Querés rasgar tu corazón. Los ojos te quedan sin lágrimas, porque la angustia hace que tus ojos empiecen a caer y vienen los recuerdos, porque la angustia despierta los recuerdos. La angustia hace que vos traigas a tus pensamientos, a tu corazón, a tu espíritu, a tu cuerpo, recuerdos, vivencias, colores, películas, comidas que has compartido con ese ser. Y eso aumenta ese dolor. La angustia provoca que tu dolor se aumente. Ninguna posibilidad de que afloje, de que se quite, de que disminuya, sino todo lo contrario. La angustia hace que ese dolor se acreciente y crezca dentro de ti. Y muchas veces se transforma en depresión, que mucha gente se quita la vida porque no soporta la pérdida, la ausencia del ser querido. Oh, qué tremendo esto. Y lo quinto que produce el duelo y el dolor a la pérdida es el desequilibrio emocional. Un día tenés ganas de levantarte, otro día no tenés ganas de levantarte. Un día tenés ganas de comer, otro día un mes sin comer. Empieza a haber un desequilibrio. Desequilibrio significa pierdo la estabilidad emocional. Ya no soy la sonriente o el sonriente que era. Ya no soy el alegre o la alegre que era. Ya no tengo motivación. Me empiezo a desequilibrar. Entonces, son 5 cosas que te produce el duelo. 5 cosas que vas a vivir y que vas a atravesar en el duelo, en el dolor a la pérdida de un ser amado. 5 cosas. La negación,
2, el enojo, la ira. 3, la culpa. 4, angustia, tristeza, depresión. Y lo 5, el desequilibrio emocional. El desequilibrio emocional. Son 5 cosas que nosotros vamos a vivir o que nosotros hemos vivido. Y ahora podemos decir, bueno, esto es todo lo que yo he vivido, pero ahora tiene un nombre. Lo que te está pasando se llama duelo. Y el duelo se llama dolor. Y dentro de ese duelo es esto lo que estás viviendo. Esto es la realidad. Esta es la realidad, la que vos estás viviendo. Cuando nosotros estamos en medio del dolor, ya no me entra más dolor, pero tampoco te entra ninguna alegría. Y ahí está el problema. Cuando tu vida es dolor, y no tenés entrada, la alegría no puede entrar por ningún lado, porque estás desbordado de dolor, porque estás desbordado de angustia, de desesperación, de culpa, de desesperación, de negación. Pero en esta noche yo quiero darte una palabra de aliento. Yo quiero decirte que tú puedes salir, que puedes vencer el duelo. Al duelo hay que vivirlo. Al duelo hay que vivirlo. Pero que ese duelo tenga una fecha de vencimiento. Como dice la Biblia, David y el ejército vivieron el duelo 40 días. Habla de un tiempo. Llegó la hora de que entiendas de que tu duelo tiene que tener un tiempo. Tiene que tener un tiempo. Y terminar con el duelo no significa que dejaste de amar. Significa que decidís vivir, que decidís soltar, que te elegís, porque hay mucho para vivir. Y déjame decirte que cuando un ser amado se va, no lo dejas de amar porque decidas no llorar más, porque decidas no estar más en la cárcel de la angustia, de la depresión, de la culpa, de la desesperación. No significa dejar de amar, significa que decides valientemente, decides no extrañar más. Cuidado, porque cuando no te das cuenta que estás viviendo un duelo y no le pones punto final a ese duelo, el dolor va a continuar. Y no hay nada más fuerte que extrañar a alguien. Porque extrañar es una falsa mentira. ¿Por qué te digo que es una falsa mentira? Porque el extrañar significa que tengo necesidad de él. Necesidad de verlo. Y tal vez cuando estaba vivo no lo veías todos los días. Pero al irse físicamente, aparece un fantasma que se llama extraño. Extrañar. Deseo de ver. Y déjame decirte que cuando uno ama, no lo ve al amor. El amor se siente. El amor no se ve. El amor se siente. Y cuando vos amas a alguien, está acá. Entonces, si quieres ver nuevamente al ser que más amás, búscalo acá, que de acá no se fue. ¿Tienes ganas de extrañarlo? Búscalo acá. Acá está. Pero déjame decirte algo. El ser amado jamás hubiera querido que vos estés así. Ese ser amado hubiera querido que estés bien. Porque si esa persona que partió, que se fue, no hubiera sido ella, sino vos, tú no hubieras querido que si tú partes, tu gente esté bien. Eso habla de que el que se va evita el dolor que vos estás viviendo. El que se fue no sintió dolor, lo estás sintiendo vos. Pero quien tiene que tomar una decisión eres tú. Tú tienes que tomar una decisión. Tú y yo, los que estamos viviendo,
tenemos que tomar la decisión, dejar ir, dejar de extrañar, porque el extrañar es sufrir y el sufrir provoca dolor. Sé libre de extrañar, entonces serás libre de sufrir. Y si eres libre de sufrir, serás libre del dolor. Ahora, ¿cómo hago para vencer el dolor? 1. Honra. Honra al ser amado. Honra a ese ser que has perdido. ¿Cómo lo honro? Sencillo. Si el que perdiste fue tu abuelo, bendice a otro abuelo, ayuda a otro abuelo, abraza a otro abuelo, busca un abuelo y vuelca el amor que tú tienes de nieta, de nieto, en otro abuelo. Honra a otro abuelo con el amor que tú ya no puedes darle al tuyo. Si fue tu esposa, si fue tu esposo, busca un matrimonio para honrarlo, bendecilo, honralo. Honralo con presencia, honralo con almuerzos, honralo con lo que quieras, con un presente. Honralo. Si perdiste un hijo, honra a otro hijo. Honra a otro hijo. Honrar a otro es honrarme a mí mismo y es honrar la memoria del que ya no está. Él quisiera verte bien, quisiera verte de pie, quisiera verte sano, quisiera verte vivir. Honra. ¿Cómo salgo yo del dolor? ¿Cómo salgo de ese dolor? Es honrando. Honra a esa persona a través de otras. Honra al ser que vos perdiste. 2, le agradezco. Punto número 1, lo honro. Así salgo del dolor. Punto número 2, le agradezco. Agradecele. Hablale a través de una foto, a través del nombre del ser que perdiste y decirle: te agradezco por los años que me brindaste, por los años que compartimos juntos. Te agradezco los años que estuvimos juntos, te agradezco todo lo que compartimos. Te agradezco el amor que me diste y el amor que te di. Te agradezco que hayamos estado unidos. Te agradezco lo malo y lo bueno que vivimos. Te agradezco quién fuiste. Te agradezco el haber sido parte de tu vida. 3, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Primero, lo honro. 2, le agradezco. Y 3, voy a volcarme a él, a ella. Cuando yo hablo, estoy hablando en general, ¿no? Sea cualquiera la persona que vos hayas perdido. Primero la honro, 2 le agradezco y 3 le pido perdón. Le pido perdón o lo perdono, porque a veces no siempre tengo que pedirle perdón al ser que se fue, sino a veces lo tengo que perdonar. ¿Cómo hago? Si yo le tengo que pedir perdón, perdón por no haberte dado más tiempo, perdón por no haberte dado todo el amor que te decías, perdón porque tal vez no fui lo que vos necesitabas, perdón por no haberte amado más, perdón por no haberte estado tanto tiempo con vos. Y si lo tenés que perdonar, podés decirle: perdón por todo lo que me hiciste sufrir, perdón porque me dañaste, perdón porque me abandonaste. No sé cuál es, o el pedirle perdón o el que te perdone. Cualquiera de las 2 cosas la tienes que hacer, porque es importante el deshacerte del perdón. O lo perdonas o te perdona, pero las 3 cosas son importantes. 1, el honrar. 2, el ser agradecido, el agradecerle. 3, el pedirle perdón o perdonarlo. Lo 3 es soltarlo. Soltarlo. Tú tienes que soltar a ese ser amado. Tú tienes que soltar a ese ser querido. Tú tienes que soltarlo. ¿Cómo lo suelto? Tú tienes que decirle: te dejo ir. Te dejo ir. Hoy entendí
que llegó el tiempo. Te voy a seguir amando, te voy a seguir en mi corazón. Tal vez te vaya a seguir extrañando, pero hoy tomo la decisión de soltarte. Tienes que irte para que yo pueda vivir, para que tú estés donde tienes que estar y yo estar donde tengo que estar. Él en los brazos de Papá Dios y tú acá representando a Papito Dios. Quinto, acepto mi realidad. Acepto mi realidad. O sea, ¿cuáles son los 5 pasos para poder deshacerme del dolor? 1, honrar a quien se fue. 2, ser agradecido, agradecerle. 3, pedirle perdón o perdonarlo. 4, soltarlo, ser libre. Y 5, aceptar tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? Que Él está allí y tú estás aquí. Y tenés que avanzar, y tenés que seguir. Y seguir no significa dejar de extrañar. Y seguir no significa que lo dejaste de amar. Seguir significa que por el amor que le tuviste, vas a seguir vivo, en pie, alegre y buscando una oportunidad para seguir avanzando. Hay que aprender a vivir con las ausencias. Hay que aprender a vivir con las pérdidas. No hacerlas carne, sino aceptar que están, que esta es mi realidad, pero que tengo una oportunidad, que tengo una verdad, que es la verdad de Dios. En ti está mi descanso, en tu presencia está mi descanso. Tú eres el que consuela, tú eres el que trae consuelo en el dolor del luto, en el dolor de la pérdida. Y tomo decisiones. ¿Cuáles decisiones? Que aprendo a vivir con la ausencia física del ser amado. La decisión que hoy tienes que tomar es esta. Voy a aprender a vivir con la ausencia física de ese ser amado, pero con la presencia, con su presencia en mi corazón. Lo segundo, voy a aprender a vivir y no a sobrevivir. Vas a vivir, pero no a sobrevivir. ¿Entendiste? Vas a vivir y no a sobrevivir. Voy a aprender a descansar sin el dolor. Aprender a descansar sin el dolor, pero con el amor que le tenía y que le sigo teniendo. Y aprender a extrañar sin sufrir. Tengo que aprender a extrañar sin sufrir, porque cuando empiezo a extrañar y ya viene el sufrimiento, no está bueno. Vas a aprender a extrañar sin sufrir. Y lo más importante es soltarlo. Suéltalo. Suelta a ese ser querido. Suelta el dolor. Suelta el dolor por ese ser amado. Soltalo. Hoy es el momento. Soltá el dolor. Soltá la angustia. Soltá el extrañarlo. Soltá hoy. Y hoy vas a decir, yo cierro la puerta. Yo le cierro la puerta a la angustia. Le cierro la puerta a la angustia. Le cierro la puerta a la tristeza. Le cierro la puerta al dolor. Y le abro la puerta a la paz, a la tranquilidad. Le abro la puerta a la alegría, a la salud y al bienestar. Hoy cerrale la puerta al dolor, porque podés hacerlo. Empieza a extrañar sin dolor. Empieza a extrañar sin sufrir. Que eso no significa dejar de amar. Significa ser valiente y entender que se fue, pero que vive acá. Y una forma de demostrar que vive acá, que sigue vivo en tu corazón, es dejarlo ir. ¿Y vas a sobrevivir? No, voy a vivir. Mi corazón va a latir. Y voy a cerrarle la puerta al dolor. Tienes que hacer este acto profético. Le cierro la puerta al dolor. Le cierro la puerta a la tristeza. Le cierro la puerta a la angustia. Mi duelo termina hoy. Hoy termina mi duelo. Y le abro la puerta a la paz.
le abro la puerta a la tranquilidad, le abro la puerta a la salud, porque el extrañar y la angustia produce enfermedades. Le abro la puerta a la alegría y le abro la puerta al bienestar. Esta es la receta de una hija que perdió un padre, de una tía que perdió un sobrino, de una hermana que perdió una hermana y de una mamá que perdió embarazos. Por sobre todas las cosas, no solamente soy profeta, pastora, soy mamá, soy hija, soy hermana y soy lo que Dios quiere que sea. Pero puedo hablarte desde este lugar porque yo estuve donde hoy estás vos. Y hoy puedo estar acá porque supe cerrarles las puertas y ponerle un punto final al duelo y tomar una decisión. Los dejo ir porque ellos están allá y yo estoy acá. Y tengo mucho para vivir. Hay un propósito por el que tengo que cumplir. Y no voy a permitir que el duelo y el dolor anule el propósito por el cual yo fui llamada. Te aliento, te bendigo y espero que te sea de bendición y que te sirva. Sí, ciérrale la puerta al duelo. Termina el duelo. Cerrale la puerta al dolor y al sufrimiento y aprende a extrañar sin sufrir. Que el Señor te bendiga.